Migrantes provenientes de diferentes países de América Latina hacen parte de una caravana que tiene como destino la frontera sur de Estados Unidos. Estados Unidos advierte sobre consecuencias para quienes crucen la frontera sur de manera irregular. Migración, cambio climático y desigualdad, desafíos para la prosperidad de las Américas. Declaran emergencia sanitaria en Ocotepeque, Honduras, por paso de migrantes. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los saluda Roxana Webb y vamos a hablar sobre migración. Más de 1.200 migrantes, en su mayoría haitianos, nicaragüenses y venezolanos, salieron caminando en una nueva caravana desde Tapachula, en el sur de México, para unirse a una concentración de 8.000 personas en movilidad que esperan posibles beneficios del diálogo con autoridades migratorias. El asentamiento migrante salió el pasado 30 de octubre y ha recorrido casi 50 kilómetros en 3 días hasta Huixtla, otra localidad del sureño estado mexicano de Chiapas. El contingente se organizó desde hace un mes y su principal objetivo es obtener documentos para su tránsito legal hacia la frontera norte de México, mejor dicho, con Estados Unidos. Esta es la segunda caravana de migrantes, pero será la más difícil porque tendrá que caminar 50 kilómetros en un solo día, aunque algunos grupos han considerado hacer descansos y otros prefieren avanzar. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él nos tiene importante información siempre relacionado con este tema de las caravanas. Ernesto, te escuchamos. Buenas noches. Así es, buenas noches, Roxana. Saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador en una nueva emisión donde estaremos viendo todos los pormenores referente al fenómeno de la migración, lo que ha ocurrido en la frontera sur, las diferentes posturas y los anuncios que continúa realizando el gobierno de los Estados Unidos para hacerle frente a esta situación. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que en los últimos días desde el sur de México se ha conformado una caravana de más de 8.000 personas. Todas estas vienen procedentes de Centroamérica, Suramérica, que vienen en búsqueda del tan anhelado sueño americano, pero en los últimos días se han visto enfrentados a una serie de violaciones, discriminaciones, por lo que están solicitando también al gobierno de México se les pueda brindar un permiso para poder transitar y llegar hasta la frontera sur y optar bajo las diferentes modalidades como el CBP-1 o el parol humanitario. Pero esto ha sido rechazado por las mismas entidades. Es por eso que tomaron acciones de protesta, como por ejemplo los llevaron esta misma situación a coserse sus labios, una situación bastante preocupante que los miembros de las organizaciones sociales, tanto de ciudades fronterizas como también acá en los Estados Unidos, están solicitando la intervención pronta de organismos internacionales para hacerle frente a esta nueva crisis humanitaria y migratoria que se puede llegar a enfrentar en los próximos días en la frontera sur. Un grupo de migrantes que busca llegar a Estados Unidos en caravana reclamaron salvoconductos a las autoridades mexicanas para que los dejen transitar por el país azteca sin algún tipo de restricciones. Y como parte de las medidas de presión, algunos de ellos se cosieron los labios. La mayoría de migrantes que conforman esta nueva caravana provienen de Centroamérica o han atravesado la selva del Darién y que se aventuran cada año a caminar luego de meses de espera sin respuesta por el permiso del gobierno mexicano para continuar su trayecto. Una situación que preocupa a los miembros de las organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector. Los desplazamientos humanos provocados por los efectos climatológicos del calentamiento global y la falta de empleo y de oportunidades para que estas familias se vean forzadas a grandes riesgos, sufrimientos y abusos que conlleva migrar irregularmente, es verdaderamente el escenario que tenemos en México en ruta hacia la frontera mexicana con Estados Unidos, sin garantía de ninguna protección, porque la razón por qué estas personas tomaron la decisión de avanzar en caravana es porque las autoridades migratorias
de México, según ellos, se tardaron demasiado en emitirles un permiso humanitario para poder transitar en el territorio mexicano. La necesidad de que organismos internacionales también intervengan es necesario, pues el panorama puede desencadenar una crisis migratoria. Llegar a la frontera, imagínate, de nuevo va a aumentar la crisis humanitaria que esas poblaciones fronterizas del lado mexicano tienen, con la llegada de miles de migrantes en lugares donde no hay las condiciones mínimas para sostenerlo. Entonces, este es un llamado a los organismos internacionales como Naciones Unidas, especialmente ACNUR, que es la agencia que se encarga de asistir esta clase de crisis humanitarias, a que haya un concierto internacional para atender las necesidades básicas de esta población desplazada. Segundo, el llamado a todas las autoridades de los países por donde transitan ellos a que se garanticen los derechos de los migrantes en tránsito. El número de personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos desde México en los últimos días se ha incrementado. Como es conocido, los migrantes enfrentan graves peligros. Suelen ser víctimas de accidentes de tránsito, violaciones, secuestros, entre otros delitos, en su búsqueda del tan anhelado sueño americano. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Pero ¿cuál es el trabajo que realizan algunas organizaciones en El Salvador para prevenir la migración irregular? Pues mostrando las situaciones difíciles que se viven en el camino hacia los Estados Unidos. La migración en la región centroamericana ocurre por vulnerabilidad en la que se encuentran muchas poblaciones y por la esperanza de mejorar sus condiciones económicas. Esto según la Organización Internacional para las Migraciones, quienes advierten que en los últimos años ha incrementado los riesgos para migrantes. Solo en 2016, la OIM registró 716 personas desaparecidas, de las cuales 610 son de origen centroamericano. La migración irregular se puede prevenir con acciones como el fortalecimiento de los gobiernos y sociedad civil, la coordinación de esfuerzos entre gobiernos, sensibilizando a las comunidades de origen, tránsito y destino, y explicar a jóvenes sobre los beneficios de la migración y los riesgos de hacerlo de forma irregular. El Instituto Salvadoreño del Migrante ejecuta programas para que personas decidan no viajar de forma ilegal. Sí, es difícil, pero hay que trabajar en diferentes programas. Hay que sensibilizarlos, o hay que realmente hacer campañas de sensibilización en lo que es la migración irregular, en cuanto a todos los riesgos que tiene migrar de forma irregular. Sí, hay muchas posibilidades. La verdad que la migración o el fenómeno de la migración irregular es un trabajo de todos. Hay que trabajar en el arraigo, hay que trabajar en empleo digno para nuestros jóvenes, trabajar incluso también en programas de buen acceso a la salud, en programas de educación de calidad para que puedan ser competitivos nuestros jóvenes. La OIM reconoce que la migración es un derecho y que es inevitable, ya que las circunstancias lo demandan, pero que se debe trabajar en esfuerzos para dignificar y respetar los derechos humanos de quienes lo hacen, promoviendo opciones para la migración segura, regular y ordenada. Este es un informe de Moisés Bonilla. Ante esto también nosotros hemos logrado conversar con un abogado experto en temas migratorios para saber qué es lo que puede llegar a suceder en aquellos casos de migrantes que continúan reintentando ingresar a la frontera sur bajo las diferentes modalidades, siempre haciéndolo de una manera irregular. Pueden o no tener repercusiones, incluso hasta penalidades por parte del gobierno norteamericano.
Las personas que llegan al sur de la frontera y piden asilo político y no les dan entrada a Estados Unidos y son deportados van a tener una penalidad de 5 años. Quiere decir que por 5 años no pueden optar por ningún beneficio migratorio, ni una petición familiar, ni una petición de estudiante, ni una visa de trabajo, ni una visa de turismo. Exactamente así como lo escucharon. Entonces, al menos que usted tenga un mecanismo legal que justifique su entrada a Estados Unidos, no se lo recomiendo que llegue al sur de la frontera entre la caravana, porque solamente va a ser una U-turn, o sea, solamente va a llegar para que lo deporten y le den la penalidad de 5 años. Llego con mi esposo, mi esposa, mis 2 hijos. Tengo posibilidades más grandes que me den asilo político en Estados Unidos. Ahorita les aclaro esto. Usted puede llegar con su primo, su tío, su tía, la suegra, con quien usted quiere. Pero si usted no tiene las evidencias de un asilo político fuerte, con credibilidad, con evidencias bien sustanciales, fuertes, entonces usted simplemente va a hacer una U-turn, o sea, simplemente va a hacer una vuelta de regreso a su país de origen. No importa con quién llega, lo que importa es la evidencia de un asilo político. Y miles de migrantes permanecen en 2 ciudades fronterizas de México con la meta de gestionar su ingreso a los Estados Unidos ante los anuncios sobre vuelos de repatriación para quienes crucen ilegalmente la frontera. Autoridades estadounidenses continúan operando vuelos de deportación con migrantes que cruzan la frontera de manera irregular. De 15 como hasta 20 vuelos a la semana que salen de aquí, del aeropuerto de Harlingen, en el sector de Río Grande. De acuerdo con organizaciones humanitarias, en Brownsville, Texas, hay 20,000 migrantes en Reynosa y Matamoros, México, quienes tratan de programar su cita con la aplicación CBP One, pues con el anuncio de los vuelos de repatriación temen cruzar ilegalmente para luego ser deportados. Ya están esperando el otro lado y están esperando sus citas. Yo no puedo planificar volver a mi país en 5 ni 10 años. Yo quiero darle una seguridad a mis hijos, pues. Edward Vera era un promotor de los derechos humanos en las prisiones de Venezuela. Fue perseguido y huyó con su familia del país. Ahora quiere ingresar a los Estados Unidos por la vía legal. Y no quiero ya seguir huyendo, no quiero ya seguir teniendo ese miedo de que me vayan a... Yo estoy durmiendo en mi casa y vayan a llegar allá a torturarme o meterme preso o matarme. Hemos estado escuchando de que de una vez los están deportando. No le están dando la oportunidad. Los individuos y las familias que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados. Así asegura la jefa de la patrulla fronteriza en el sur de Texas y no podrán acceder a un proceso migratorio. Va a haber una pena de 10 años que tú no puedes aplicar por haber entrado ilegalmente, porque las 2 clasificaciones han sido deportadas. No solamente los adultos, mujeres y hombres, también familias con sus niños están siendo deportados. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y seguimos con más detalles, y es que el gobierno de los Estados Unidos para este nuevo año fiscal ha dado a conocer que ampliará las ofertas de las visas de trabajo para que todas las personas, principalmente de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, puedan viajar de una manera ordenada, segura y regular, sobre todo para evitar que este camino que ellos emprenden puedan incluso hasta llegar a perder la vida. Veamos más detalles con un experto en el área. El número de trabajadores temporales para desempeñarse en las diferentes áreas en los Estados Unidos ha crecido en los últimos años. Esto a pesar de las restricciones migratorias que se han tenido. Sumado a eso, los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19. La visa H2A, que son las visas para trabajadores agrícolas en la mayoría, esas visas muchas empresas lo que hacen es una petición abierta. Una petición, digamos, cierta empresa en México, en El Salvador necesita 100... en Estados Unidos quiere pedir para trabajadores de México, de El Salvador, pero hace una petición abierta para 100 empleados. Esos 100 empleados no van por nombre en esa petición, sino va abierta y le dice al Departamento de Trabajo y después a Migración, quiero esta petición para tantos empleados y estoy dispuesto a emplearlos a todos ellos. Ya cuando todo eso está aprobada por Migración, esa petición abierta, la empresa puede ir, o sus abogados pueden ir o directamente al país que fue, digamos, México, y buscar por medio del mismo país, de las instituciones del gobierno,
a ver cómo pueden contratar a esas personas. Existen diferentes categorías de visas de trabajo que dependen del estatus profesional del solicitante, su campo de actividades o ciertas calificaciones particulares. A su vez, el experto enfatizó que las personas que han tratado de cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos o tienen algún antecedente con la justicia muy difícilmente podrán ser elegidos. Si has pasado más de un año de indocumentado y ya apareces en el sistema migratorio, entonces el castigo son 10 años después de un año de haber estado indocumentado en Estados Unidos. Tienen que haber pasado 10 años antes de poder calificar. Entonces, si tú llegas a la embajada, pero solamente han pasado 5 años desde que regresaste a tu país de origen, el cónsul determina que estuviste indocumentado y tienes ese castigo o esa inelegibilidad migratoria, entonces posiblemente esa visa no te la va a otorgar, porque tú violaste la ley migratoria y todavía te falta un waiver o perdón migratorio, una despensa migratoria para poder regresar a Estados Unidos. Y un empleador no le transmite un perdón a una persona, un posible empleado. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha ocurrido en las últimas horas. Estaremos pendientes en nuestra próxima emisión, ya también de las diferentes posturas por parte de las autoridades consulares acá en la costa oeste de los Estados Unidos, quienes se han reunido en los últimos días con las autoridades de CBP para buscar alternativas y modos de ayuda para todos sus connacionales que se encuentran en la frontera sur y evitar que ellos o los que tienen pensado emprender este viaje pongan en riesgo sus vidas. Hay diferentes temas en torno a fenómeno de la migración que también se los estaremos ampliando en nuestra próxima emisión. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Buenas noches, un gusto saludarte. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Estados Unidos encabezó el impulso hacia el progreso del hemisferio junto a mandatarios del continente en la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. La migración irregular y el cambio climático fueron parte de los desafíos abordados. 12 presidentes del continente se reunieron en la Casa Blanca durante la cumbre Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Allí el mandatario estadounidense Joe Biden encabezó la guía de la ruta hacia la superación de obstáculos regionales, cambio climático, la desigualdad de ingresos, además de la migración irregular, un problema que fue abordado con apoyo financiero. Junto con el BID, para apoyar a países que están más afectados por la migración. Esto fue un acuerdo por parte de Estados Unidos, Canadá, Corea y España, junto con el BID, para ayudar a estabilizar las comunidades de refugiados y de inmigrantes para
dar infraestructura. El subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, José Fernández, dijo que el gobierno de Estados Unidos también apuesta por la integración de intereses privados para estimular el impulso de nuevos negocios basados en la tecnología. Para crear una nueva plataforma de inversión que movilice capital privado para de esa manera modernizar la infraestructura digital en todos los países de la Alianza de las Américas. Y en colaboración con el BID, vamos también a proporcionar asistencia técnica. Este tipo de foros representan esperanzas para la población del hemisferio. No obstante, para la internacionalista María Teresa Romero, el valor real de estas iniciativas viene después del acto protocolar. Está bien que se lleve a nivel presidencial, pero repito, tiene que haber la voluntad política para llevarlo a cabo realmente y bajarlo a donde tiene que bajarse y ponerlo en práctica. En la cumbre se fijó también la meta de garantizar las cadenas de suministros con niveles de competitividad para avanzar en las iniciativas de cooperación regional. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y precisamente el cambio climático representa un gran desafío en el tema de la migración irregular. Escuchemos un análisis de cómo los fenómenos naturales han ido cambiando el movimiento de los migrantes rumbo a los Estados Unidos. Los cambios climáticos impactan las economías de los países, así lo revela un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual indica que entre mayor es la vulnerabilidad de los países ante los desastres naturales, mayor es el impacto en rubros económicos como la agricultura, reduciendo los negocios y fuentes de empleos derivados de la producción agrícola. El Salvador y los países de Centroamérica se encuentran en la región llamada Corredor Seco, es decir, estaciones secas prolongadas y patrones de lluvia que afectan la seguridad alimentaria e impulsan a la migración irregular. Hace 25 años debemos recordar que El Salvador y toda la región centroamericana fue impactado por lluvias, tormentas, huracanes, y esto provocó una movilidad humana muy fuerte en la región. Por la incapacidad de los gobiernos y los gobiernos locales de proteger a su población, Estados Unidos actuó y reconoció dándoles un permiso temporal, lo que se conoce como TPS. Para los expertos en migración, los gobiernos del mundo deben implementar proyectos integrales en sus estados, departamentos, ciudades o municipios que disminuyan los impactos ambientales en su población, en especial en su economía, ya que esto disminuye los pensamientos de migrar a otros países para mejorar las condiciones de vida de sus familias. El Salvador, en este momento que está haciendo cambios electoralmente de elección popular, tiene la oportunidad grande de que sus nuevos dirigentes vayan enfocados de atender la migración desde un nuevo modelo de dirigir su municipio, de lo que se llama gobernancia municipal para las migraciones. El cambio climático y migración, según el BID, es una nueva realidad, la cual plantea nuevos retos hacia las políticas de los países ante escenarios de vulnerabilidad ligados con la desigualdad social, pobreza, indigencia y enfermedades que se van sumando a los factores de movilidad poblacional. Este es un informe de Aldair Tadeo. Y en la siguiente nota le vamos a presentar la distribución de los DUIs vigentes de salvadoreños en el exterior que se encuentran aptos para votar el próximo año. 57 países en el mundo tienen presencia de salvadoreños quienes en 2024 podrán votar para elegir a sus próximos gobernantes. La distribución de la diáspora se centra mayormente en los Estados Unidos, donde hay 614.037 compatriotas con documentos únicos de identidad vigentes y que están aptos para acceder a las dos modalidades de votación, la electrónica por Internet y la electrónica presencial. Europa es otro continente donde residen salvadoreños, como el caso de Italia, con 6.712 inscritos en el registro electoral. En Canadá hay otros 5.511, España registra 2.966 y Australia tiene 1.395 salvadoreños con DUI vigente. En el caso de Centroamérica, Costa Rica cuenta con 862 compatriotas registrados, seguido de Panamá con 238, Guatemala con 212, Nicaragua 82 y Honduras 61. Otros países que tienen una considerable presencia de salvadoreños son México, Suecia,
Francia, Belice, Inglaterra, Bélgica, Chile, Alemania, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, República Dominicana y Suiza. Mientras que en menor cantidad podemos hablar de Finlandia con solamente 10 salvadoreños en el Registro Nacional de Personas Naturales, seguido de Reino Unido con 11, Austria 7, Portugal 9, Brasil 7, Holanda e Irlanda con 6 y Japón y Noruega con 4 personas. Sin embargo, hay naciones donde solamente hay presencia de 3 connacionales con DUI vigente como Israel, Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo, Polonia, Puerto Rico y Uruguay. En cuanto a Islandia y Qatar, solo hay registro de 2 salvadoreños con DUI vigente y en otros 16 países solo se encuentra un connacional apto para votar. Este es un reporte de Fernando Morales. El objetivo de los migrantes es llegar a los Estados Unidos para trabajar y enviar las remesas a sus familias, siendo una de las principales fuentes de ingreso y de recursos para enviar al país. Para los migrantes guatemaltecos continúa habiendo una brecha entre oferta y demanda para tener una oportunidad laboral en Estados Unidos, situación que incentiva la migración irregular por los ingresos que se obtienen comparados con los que pueden obtener en el país. En la medida de que haya oferta de empleo en Estados Unidos, aún con mano de obra no calificada, eso incentiva la migración. Y por otro lado, aunque digamos hubo un estancamiento en cuanto al pago de ingresos por hora en Estados Unidos, que ronda entre los 13 y 15 dólares, sigue siendo atractivo porque en el país todavía mantenemos, ¿verdad?, o menos de 80 quetzales el día o un máximo de 150 quetzales, mientras lo comparamos con 15 dólares la hora, ese es un factor que motiva. Los trabajos que tienen el mayor porcentaje es el sector de servicios, construcción y agricultura. Son los que mayor demanda tienen para generar ingresos. Sigue habiendo una demanda, oferta de empleo para los migrantes irregulares en Estados Unidos principalmente, quienes se ubican en el sector de la construcción, servicios y en un tercer lugar en agricultura. El porcentaje más alto es del 21% en el sector de servicios, seguido por el de construcción 17 y 11 aproximadamente en el área de agricultura. Eso entonces impulsa o motiva a los migrantes a migrar de manera irregular en estos sectores. El sector servicios se ha incrementado muchísimo, tuvo que ver también con los efectos de la pandemia y la necesidad de los cuidados, porque si observamos el censo 2020 de Estados Unidos, la población se está envejeciendo, entonces necesita más servicios de cuidado, ¿verdad? Tanto para adultos o con el caso de los niños. Entonces hay una demanda en ese sector del cuidado y también para otros servicios, ¿verdad?, que están relacionados. Los migrantes mantienen un flujo de remesas constante que llega a esas familias como fuente de ingresos. Sin embargo, desde hace varios años la falta de mano de obra en el país es evidente, principalmente en agricultura. Cada vez es más difícil para la pequeña y mediana empresa o la empresa reclutar a personal, o existe demasiada rotación, y cuando uno consulta cuál es la motivación de ese cambio o cuál es la salida, muchas veces obedece precisamente a factores de migración, donde las personas buscan una oportunidad de generar menos ingresos. Para el sur de la frontera, Eduardo Coco en cámara, reporta Fernando Hernández. Así es, se refirió a los recientes indicadores sobre las remesas que llegan a Guatemala y su importancia en la economía de ese país. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, se refirió a la importancia económica que actualmente tienen las remesas que desde el extranjero se hacen a guatemaltecos, pues en su mayoría son por inversión y sostenimiento familiar. Las remesas constituyen un ingreso de divisas importante y por el lado del consumo pues es significativa la ayuda a las familias, ¿verdad?, que las reciben, fortaleciendo esa parte económica, digámoslo así. Y es un aliciente necesario que tienen muchas familias que reciben de sus familiares, especialmente de los Estados Unidos. Entonces la remesa sigue siendo un elemento importante para la economía
para la economía en general. Se espera que para final de año las remesas representen el 19% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en los recientes estudios se ha visto una tasa de crecimiento a la baja, tema que según el entrevistado debe ponerse en la mesa para que no afecte la economía del país. Es un flujo importante, como decía, de recursos los que ingresan anualmente a la economía nacional. Tuvo un crecimiento muy significativo en el año 2021, luego de iniciar la pandemia en el año 2020. En la actualidad, pues se espera que estos recursos representen alrededor del 19% del PIB al final de este año, y la misma estimación es para el otro año. Para el otro año estarían llegando las remesas, de acuerdo a estimaciones del Banco de Guatemala, en un poco más de 20.550 millones de dólares, representando, como decía, alrededor de un 19% del Producto Interno Bruto. No obstante, es importante también subrayar que se está observando una tasa de crecimiento que va a la baja. Esto obedece también al desempeño económico mundial, ¿verdad? A esas estimaciones todavía débiles, creo yo, de crecimiento económico mundial, y especialmente cuando nos referimos a la economía de los Estados Unidos. Entonces esto debe llamar la atención de parte de los tomadores de decisión a nivel de política pública para que las personas que reciben estos recursos tengan un entorno favorable, especialmente para que puedan invertirlos, ¿verdad? Y asegurar una sostenibilidad financiera en el futuro. Se va mucho para el consumo, como decía, ¿verdad? Y lo ideal es que las personas que lo reciben, si así lo desean, pues lo inviertan en proyectos productivos. Esto ayudaría a fomentar la economía local, ¿verdad? Tan necesario en esta época de incertidumbre económica. La mayor cantidad de remesas se reciben en la capital, San Marcos y Quetzaltenango. Además, se ha identificado que es en los lugares de mayor migración en los que constantemente las personas retiran dinero enviado desde el extranjero, lo que identifica con mayor precisión las áreas en las que con mayor frecuencia se da el fenómeno de la migración en Guatemala. Con imágenes de Víctor Lainez para el sur de la frontera, David López. Y el informe del Banco de Guatemala revela que las remesas enviadas por los migrantes podrían alcanzar cifras récord este 2023, superando significativamente los datos registrados en 2022. En enero de 2022, Banguat registró 1.180 millones de dólares y para este año, en el mismo mes, subió más de 206 millones, mientras que en febrero existió una diferencia de 118 millones de dólares. En marzo se reportó una variedad de 172 millones y en abril una diferencia de 35 millones de dólares, hasta ahora la más baja. Mayo aumentó 219 millones de dólares en comparación al 2022. En el caso de junio tuvo una diferencia de 195 millones de dólares. Asimismo, en julio se reportó un incremento de 272 millones y agosto con diferencia de 130 millones de dólares. Y finalizamos con septiembre, quien tuvo un alza de 102 millones de dólares. Importante tomar en cuenta que el aumento de las remesas podría notarse en el resto del año. Vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. Seguimos con Al Sur de la Frontera a través de la señal de Canal 12. Son alarmantes las cifras de migrantes irregulares que registra el Instituto Nacional de Migración en Honduras. Hasta la fecha son más de 500,000 migrantes irregulares que transitan por ese país, por Honduras, generando preocupación porque la cifra además reporta muchos menores migrantes.
Muchas gracias. En efecto, en ese momento me acompaña Marcos Palacios, quien es secretario general del Instituto Nacional de Migración, quien nos ampliará información respecto a las cifras que se manejan actualmente sobre el flujo migratorio en el país. Sabemos la crisis que se vive actualmente. Sí, este fenómeno de migración está en aumento cada día, o sea, todos los días nosotros vamos a recibir más y más migrantes. Sabemos de que este es un fenómeno regional y como fenómeno regional lo tenemos que atender los estados de forma regional, entonces no nos podemos aislar un estado del otro. Asimismo, las instituciones estatales tenemos que trabajar de forma concatenada, un COPECO, una Secretaría de Salud, un Instituto Nacional de Migración, Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y las demás instituciones que puedan asistir para la atención de las y los migrantes que van en tránsito de forma irregular. Entonces nosotros sabemos de que estas cifras van a seguir aumentando, es algo que tenemos que atender también, no solamente el momento de las cifras, sino que también atender la causal, que es tanta situación que ha estado ocurriendo. Bueno, en este país nosotros hemos recibido un tema de 12 años de pérdida de nuestro país, entonces a raíz de esto también se han aumentado los flujos migratorios de hondureños hacia el exterior. ¿Cuánto es la cifra de migrantes actualmente? Bueno, nosotros hemos atendido desde la aplicación de la amnistía del 4 de agosto del año 2022 hasta el 22 de octubre, según cifras, tenemos más o menos 530,000 migrantes atendidos de forma irregular. Entonces, solamente este año nosotros hemos atendido, el año 2023, 416,000 migrantes de forma irregular. Esto varía en edades, también tenemos una suma alta de menores de edad. Entonces, sí, nosotros estamos dándole atención médica, les estamos dando alojamiento, les estamos dando comida, estamos dando construcción a centros de atención al migrante irregular, ya se va a terminar el centro de atención que está de forma permanente en la ciudad de Danlí. Entonces venimos y queremos replicar estos centros de atención en diferentes lugares para poder darles una ruta segura, una migración ordenada, segura y que esta sea de forma regular. Sin embargo, como usted lo menciona, se requieren de más espacios ya que estos mismos se quedan cortos. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen quizás esos beneficios que otros migrantes sí están teniendo actualmente? Sí, nosotros sabemos de que hay una migración estacionaria que es en menor cantidad debido a que son las personas que se quedan sin recursos para poder transitar por el territorio. Entonces sabemos de que es una migración que es en menor cantidad y que la mayoría de migrantes salen del país. Entonces estos migrantes que usted los puede ver en las calles, nosotros o la Gerencia de Derechos Humanos que está liderada por la doctora Josiana Martínez, y por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro y por la atención que le ha dado el abogado Alan Alvarenga, pues se ha decidido hacer operativos para ir a donde estas personas y ofrecerles los centros de atención al migrante irregular, pero no los podemos obligar a que ellos vayan a pasar una noche ahí, porque ellos piensan de que van a ser recluidos y con toda la razón del mundo tienen ese pensamiento, sí, o que pueden ser deportados y nosotros no tenemos ni una política de retención ni una política de deportación. Muchísimas gracias. Declaraciones de Marcos Palacios, quien es secretario general del Instituto Nacional de Migración, en torno a esta cifra que es alarmante y crece cada vez más de migración, ¿verdad?, que se da pues actualmente en el país. Con este informe yo retorno con ustedes. Y en Honduras se ha registrado un aumento significativo en el número de migrantes extranjeros, como veíamos en las estadísticas. Alrededor de 400,000 personas han ingresado al país en lo que va de 2023, según los datos del Instituto Nacional de Migración. En 2021 ingresaron 17,000 personas, mientras que en 2022 la cifra se elevó a 188,000. Honduras ha dejado de ser un país expulsor de migrantes para convertirse en una nación de tránsito, siendo los venezolanos, colombianos, haitianos y cubanos los principales grupos presentes. Muchos de estos migrantes se quedan en el país debido a la falta de documentos, agotamiento y la falta de recursos. Bueno, me siento bien mal porque mira la hora que es, nosotros estamos aquí desde las 2 de la tarde, compramos los boletos esperando coger un bus para seguir nuestro camino. Al final cerraron sus oficinas y nosotros estamos aquí, tenemos niños pequeños, mujeres embarazadas y al final estamos sin una respuesta. Cuando venimos a coger unos bus aquí nos dicen que no podemos abordar esto porque no son de esa empresa y estamos así, ya. Las autoridades de Nicaragua no han ofrecido explicación alguna sobre el brusco aumento de pasajeros haitianos que recibe desde agosto de 2023.
Entre los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, más de 30.000 haitianos han ingresado a Nicaragua por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería. Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, señala que los haitianos viajan desde Puerto Príncipe a Managua en vuelos privados y que luego continúan con su viaje hacia Estados Unidos. Daniel Ortega vende el aeropuerto de Managua como puente a haitianos en ruta a Estados Unidos. El 60% de los haitianos que van a Estados Unidos de América pasan por Managua. El porcentaje que menciona el investigador son de las cifras oficiales de Nicaragua, razón por la que defensores de derechos humanos han criticado al gobierno. El hecho de que esté permitiendo que miles de haitianos utilicen en nuestro país, o sea, Nicaragua, como un trampolín para llegar a los Estados Unidos, no es más que un negocio para él. El ex embajador de Costa Rica en la OEA, Pablo Barahona, considera que la migración también podría ser una herramienta política del gobierno de Daniel Ortega. Administraciones como Nicaragua, Venezuela están aprovechando las migraciones masivas para abrirle un boquete a la frontera de Estados Unidos y generar discusiones a lo interno de Estados Unidos y problemas sociopolíticos que no habían visto antes en esa superpotencia económica y militar. El gobierno de Managua no se ha referido a las críticas por la masiva migración de haitianos que atraviesan el país con rumbo a Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América. Honduras y Costa Rica, recordemos, acordaron eliminar la necesidad de visa consular para ciudadanos de ambas naciones. Esto con efecto inmediato. El único requisito es ahora presentar un certificado de antecedentes policiales para los hondureños y antecedentes penales para los costarricenses, y para los ciudadanos de ambas naciones que viajen en tránsito no será un requisito presentar esta documentación. Luego de la crisis generada por la demanda de visas para ingresar a Costa Rica, se llegó a un acuerdo con Honduras para que únicamente sea necesario presentar un certificado de antecedentes policiales y penales. Decisión que permitirá un flujo migratorio más ágil en los diferentes puntos fronterizos de ambas naciones. Levantar con efecto inmediato el requerimiento de visa consular para los titulares de pasaportes ordinarios costarricenses y hondureños que viajen recíprocamente entre ambos países. Se establece con efecto inmediato que el único requisito para los titulares de los pasaportes será el certificado de antecedentes penales para los titulares de pasaportes costarricenses y el certificado de antecedentes policiales para los titulares de pasaportes hondureños. 3. La presentación del certificado no aplicará para los titulares de los pasaportes ordinarios de ambos países que viajen en tránsito. 4. Levantar con efecto inmediato el requerimiento de visa para los transportistas titulares de pasaportes hondureños y costarricenses. Como otro tema importante en materia de seguridad ciudadana, ambos países hemos acordado que en el plazo de 30 días se reunirán delegaciones de ambas naciones para avanzar en el trabajo conjunto para la lucha contra el crimen organizado, el crimen transnacional y temas como el narcotráfico que agobian pues a varias naciones en estos momentos. Para analistas, la solicitud por parte del gobierno de Costa Rica de pedir antecedentes penales y aquí en Honduras pedir antecedentes policiales vendrá a mejorar el clima de seguridad entre ambas naciones. Hay un problema y es que hay mecanismos de coordinación y de consulta tanto entre las Fuerzas Armadas de Centroamérica como de las fuerzas policiales. Pareciera que esos mecanismos no están funcionando al 100%. Entonces hay que revisar los mecanismos de cooperación, de coordinación y de información de las distintas instituciones policiales de los países de Centroamérica y también de las Fuerzas Armadas. Repito, son instancias, mecanismos que ya existen y no sé por qué no están funcionando. ¿Para qué esto? Para que se pongan alertas y se tomen medidas antes de que los problemas se salgan de control. Expertos y las autoridades de Cancillería mencionan que con esta decisión que han tomado los gobiernos de Honduras y Costa Rica, vendría a agilizarse el trámite para todos aquellos connacionales y también extranjeros que deseen ingresar a nuestro territorio nacional, pero que también deseemos llegar hacia Costa Rica. Esto buscando mejorar la integración centroamericana.
Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. En Honduras, el paso de al menos 3.000 migrantes diariamente ha provocado una emergencia sanitaria en Ocotepeque. Así lo detallan organizaciones promigrantes. Sí, los mismos migrantes que ingresan por Choluteca, por Danlí, por Trojes, la salida de ellos hacia Guatemala es por Aguacaliente, en Ocotepeque. En este caso entonces nos reportan el grupo humanitario que está trabajando en ese terreno que se ha estimado que entre 2.500 a 3.000 personas diariamente están cruzando por ese territorio y por eso el gobierno local ha decretado una emergencia municipal sanitaria. Lo mismo va a ocurrir en los municipios vecinos por donde transitan las personas en situación de migración irregular y está ocasionando estas dificultades no por culpa de los migrantes, porque no se trata de responsabilizarles a ellos, sino por falta de condiciones de infraestructura sanitaria para poderles brindar una atención humanitaria y que ellos puedan realizar sus necesidades bajo ciertas condiciones que brinden los gobiernos locales y el gobierno central. Al no haber esa infraestructura, entonces esto está implicando un problema de contaminación que es un peligro para la salud de las comunidades. Vamos a una nueva pausa. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! Más de 500 denuncias por estafas en el proceso de supuestas visas de trabajo registra la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que busca reducir la cantidad de víctimas a través de una campaña de concientización. Más de $120,000 es lo que han pagado las víctimas de estafas por una supuesta visa de trabajo temporal H2. De abril a la fecha, la Embajada de Estados Unidos ha recibido más de 500 denuncias por casos como estos, y las amenazas son parte de las estrategias que utilizan los hechores para asegurar su pago, alegando que de no realizarlo podrían enfrentar sanciones. Hay que tener cuidado con las ofertas en las redes sociales. Los estafadores suelen usar los medios las redes sociales para hacer ofertas de trabajos fraudulentas. Tengan cuidado si los detalles de trabajo parecen demasiado buenos para ser verdad. Solicitudes de pago no autorizados. Los estafadores pueden solicitar pagos a través de canales no verificados. Si usted va a solicitar una visa de trabajo H2, deberá hacer un único pago de $205, el cual corre por cuenta de la compañía contratista en Estados Unidos. Si la paga el solicitante, el empleador debe reembolsar ese pago. Pague la tarifa de solicitud de visa a través de los métodos autorizados, ya sea en las sucursales de Punto Express en El Salvador o a través de la página web de la Embajada de Estados Unidos. También tome en cuenta que debe tener un pasaporte vigente emitido por el gobierno de El Salvador y que confirme que tiene información detallada sobre el trabajo. De septiembre de 2022 a septiembre de este año, la Embajada de Estados Unidos emitió más de 7,400 visas, lo que representa un 600% más que en los últimos 3 años. Y para evitar que existan más víctimas de estafas, lanzó una campaña de concientización de cómo identificar estos fraudes y banderas rojas y cuáles son los recursos oficiales para las visas H2. Tienen un ejemplo de lo que es la campaña que vamos a lanzar. La campaña va a incluir anuncios de radio, gráficos y pancartas colocadas a través del país. En caso de tener dudas, puede contactarse al correo denuncias sb@state.gov. Este es un informe de Marcela Rivera. Y la clínica Dr. Good Price ofrece precios o servicios médicos de atención primaria, incluyendo consultas, diagnósticos y prescripciones. No están directamente vinculados a seguros médicos, lo que les permite ofrecer servicios a precios mucho más bajos.
María no tenía seguro médico, sentía unos dolores en un costado, no sabía qué hacer porque no podía costearse una visita privada al doctor, hasta que descubrió que esta clínica está ofreciendo servicios médicos a bajo precio. Y pues el problema que yo tenía era una piedra en el riñón. Entonces el 3 de mayo me operaron y bendito sea Dios, estoy bien. Ella podría haber empeorado si no hubiese ido a este centro, que de alguna manera fue su salvación. Aquí no dependen directamente de los seguros médicos, esa es la razón por la que pueden ofrecer servicios mucho más baratos, análisis de sangre y orina a partir de $10 o unas placas por 20, es mucho más accesible. Un paciente que hacía 30 años tenía una afección y nunca había visto un doctor. Gracias a esta accesibilidad que tenemos hoy, este paciente ha sido atendido. También se administran medicamentos genéricos sin marcas comerciales con la misma fórmula, lo que también minimiza muchísimo los costos. A lo mejor te cuestan 30 tabletas, me lo invento, de un brand, $100, por poner un ejemplo random. Y el genérico a lo mejor vale $8. Es la fórmula que Jessica pensó para ayudar a los que están desprotegidos, sobre todo muchos hispanos que trabajan en economías inestables o que no tienen papeles. Esta es una prueba piloto, llevamos algunos meses, hemos perfeccionado muchas cosas, por eso también como que nos esperamos un poco para lanzarnos bien, pero la idea es crecer y tener muchas más ubicaciones y ofrecer todavía más servicios. Y el flujo de migrantes que han cruzado la frontera entre Tijuana y San Diego de manera irregular ha aumentado a ritmo vertiginoso. Las autoridades cifran en 11,000 el número de inmigrantes que han llegado a esta ciudad en las últimas semanas. El condado de San Diego declaró por unanimidad la falta de recursos federales para los solicitantes de asilo que llegan a su frontera con Tijuana como una crisis humanitaria. Uno de los supervisores del condado, Jim Desmond, aseguró este lunes que más de 11,000 migrantes han sido dejados en las calles del condado en las últimas 2 semanas. Parece no haber un final a la vista para esta crisis en aumento, y es un claro recordatorio de que no podemos tener un país sin una frontera segura y bien administrada. Una de las migrantes que próximamente cruzará la frontera con su esposo es Ángela, oriunda del departamento de Ulia, en Colombia. Tuve una amenaza, entonces tuvimos que emigrar, salir, y en ese momento pues ya estamos aquí. Numerosas organizaciones humanitarias son las encargadas de repartir comida a los migrantes que han pasado la noche o varias noches a la intemperie aquí al otro lado de la frontera de San Diego. Y es que además de las quejas de las autoridades locales, los voluntarios en el terreno también se han visto superados por la llegada masiva de migrantes. Estas últimas 2 semanas ha llegado mucha gente y sé que ha habido menos oportunidades para que nosotros les podamos dar, porque aquí antes nomás teníamos como 50 personas a una vez y ahorita llegamos y hay 100 personas, 150 personas, 200. La situación en San Diego se suma a las escenas vividas también en las últimas semanas en otra ciudad fronteriza, Eagle Pass, en el estado de Texas. Alex Segura, Voz de América, San Diego. Y a un suburbio de Chicago han llegado más de 1,000 indígenas zapotecos de Oaxaca, México. Muchos llegan sin hablar inglés ni español, solo su lengua materna. A pesar del tiempo y las distancias, ellos se aferran a conservar sus costumbres. Esta es una celebración zapoteca del Día de Muertos, pero no en México. Estos indígenas celebran en West Chicago, Illinois. En esa entidad, un suburbio de Chicago, viven aproximadamente 1,500 indígenas zapotecos provenientes de Oaxaca, México, según organizaciones de oaxaqueños en ese lugar. Los primeros zapotecos llegaron a Illinois hace más de 20 años, pero en aquel entonces no se organizaban como ahora. Tenían miedo de salir y socializar, inclusive con otros mexicanos. Poco a poco fuimos viendo, ¿verdad? O perdiendo el miedo, porque cuando llegamos aquí pues no hablamos español. Entonces allá hablábamos puro zapoteco. Entonces yo pienso que teníamos miedo, ¿verdad? De demostrar cómo era cómo es la tradición de nuestro pueblo. Pero las cosas cambian y ahora se muestran orgullosos de hablar zapoteco y continuar con sus costumbres y tradiciones, aunque sea en otro país y a miles de kilómetros de distancia de donde nacieron. En zapoteco, Xoan dice salud a sus difuntos.
Vamos a tomar una copa por ellos. En su casa erigió un altar de muertos y ofrenda a sus seres que ya partieron de este mundo. Lo que más extraño es la familia y visitar la tumba de mis muertos, nos dice a través de una intérprete. Y aunque la economía de estos indígenas ha mejorado en Estados Unidos, su vida en general es muy diferente a la que tenían en Oaxaca. Porque aquí pues estamos trabajando y trabajando. No necesitamos mucho la familia. Allá en cambio ya no es diferente cualquier evento, fiesta, pues, toda la familia. Ahora sí dejamos el trabajo a un lado y tratamos de convivir mucho. ¿Disfrutan más la vida allá que acá? Sí, porque allá somos más libres y todo. Aún así dicen que ya son de acá, porque tienen hijos en suelo estadounidense. Invito a las nuevas generaciones, niños, jóvenes nacidos en este país, que no olviden las tradiciones de sus papás y que no se les olvide el zapoteco. El Consulado de México no lleva estadísticas sobre sus ciudadanos en cuanto a grupos étnicos, pero las personas que entrevistamos para este reportaje nos dicen que hay mucho más zapotecos en el estado de Illinois y en ciudades de California y Nueva York. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.